bienvenidos a la radicación del proyecto de ley por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Este plan se inspiró en las voces de más de 250.000 colombianas y colombianos a través de los diálogos vinculantes regionales, un ejercicio de participación masiva que recibió a personas de 1.104 municipios de Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que hoy se entrega al Congreso busca asentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial, a quienes se conectan a través de la página web de la Presidencia de la República, de sus redes sociales y también a quienes nos ven a través del canal institucional. Damos inicio a este importante acto entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. Pueden tomar asiento, por favor. Damos paso ahora a la Declaratoria Mundial de Colombia como potencia mundial de la vida por parte de Andrea Vargas, representante juvenil del Departamento del Atlántico, y Flor Troches, lideresa de las comunidades indígenas del Cauca. Presidente Petro, hoy somos la voz del pueblo colombiano, un pueblo que durante décadas ha resistido desigualdad e injusticias que terminaron en violencia y hambre. Los rostros que usted ve aquí hoy son parte de la gran diversidad de colombianos y colombianas que día a día, a pesar de las dificultades y obstáculos, hacen todo lo posible por salir adelante. Presidente, estas son las manos trabajadoras que históricamente se han sostenido la economía del país. Y pese a esta gran responsabilidad, cargamos también con el peso de las dificultades en los campos y las ciudades. Aunque muchas cosas se nos han negado y nos hemos sentido excluidos y olvidados, hoy tenemos la esperanza porque en el lugar donde se ha escrito a pocas manos nuestra historia, nace la nueva oportunidad
de escribir a muchas manos una nueva. Hoy, los hijos de esta hermosa tierra llenan de vida y de diversidad, de miles de colores y sonidos, de bellos paisajes y atardeceres de múltiples climas y ecosistemas, de agua, viento, de cantos y bailes, y de estas culturas e historias. Creemos el renacimiento de este bello país en una segunda oportunidad bajo los cielos de esta tierra. Estamos entregando en sus manos un documento que, pese a ser liviano, recoge los sueños de millones de colombianos y colombianas. Cada palabra de este plan es el resultado de nuestras ideas y de nuestras voces, de nuestros tiempos y nuestro trabajo. Definitivamente es el anhelo de un pueblo que ha decidido cambiar. Aquí están las razones por las cuales millones de personas votamos, razones las que hoy usted y su equipo de gobierno están aquí. Este es un mandato popular. El pueblo no le está pidiendo al gobierno nada regalado, solo las bases justas y dignas para vivir, bases que permitan equilibrar la balanza y así saldar la deuda social, cultural, económica con la gente. Que la tierra vuelva a las manos campesinas y se le garantice la alimentación al pueblo colombiano. Que ningún niño o niña muera por falta de agua y que puedan tener acceso a una educación de calidad. Que no se negocie con nuestra salud y que nuestros viejos puedan tener una pensión digna. Que se deje de extraer petróleo y carbón y que se respire aire limpio en las ciudades. Que nuestro trabajo nos dé para vivir y no para sobrevivir. Que el bolsillo de las familias colombianas vuelva a prosperar y que nuestros saberes nos permitan salir adelante. Que nuestro pueblo pueda vivir por fin en paz y que cada colombiano pueda vivir libremente haciendo lo que le haga feliz. Son los deseos que reúne el plan de la gente, el plan de Colombia. Esto que ahora usted y su equipo tiene en sus manos, señor presidente, es un gran comienzo para las transformaciones, para que Colombia es la oportunidad que Colombia crezca y sea un ejemplo para el mundo. Estas son la base para hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias para Andrea y para Flor. Continuamos con las palabras de la señora vicepresidenta de la República, doctora Francia Márquez Mina. Señora vicepresidenta. Colombianos y colombianas, tengan ustedes muy buena noche. Saludo al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a su esposa, a los ministros, ministras y por supuesto al director nacional de planeación y a todos los funcionarios que durante estos días han hecho un esfuerzo enorme por recoger las voces, las aspiraciones, los sueños y las necesidades en los territorios más excluidos y marginados. Colombia, potencia mundial de la vida, como se llama este Plan Nacional de Desarrollo, no es más que los deseos de un pueblo, no es más que los deseos de la niñez colombiana que participaron activamente en los espacios de diálogos vinculantes. Esas propuestas ahí plasmadas son la aspiración de las mujeres de este país en su diversidad. Son la aspiración de los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Es la aspiración
de la población con discapacidad, que por primera vez su voz se puso en este espacio de diálogo nacional. Es la voz de las personas de la comunidad LGBTIQ+, que en los territorios decían, por primera vez vemos un gobierno que nos tiene en cuenta, un gobierno que nos escucha. Son las voces del campesinado que sueña con que le devuelvan la tierra para que las semillas vuelvan a dar fruto. Son las voces de todos los colombianos y colombianas, de los maestros y maestras, de las personas que prestan el servicio de salud y que esperan que la salud deje de ser un negocio y se convierta en un derecho fundamental para todos los colombianos. Con esto honramos la memoria y el compromiso plasmado en las promesas de gobierno, del programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el programa de gobierno del pueblo colombiano. Hoy no estamos aquí para gobernar por 11 millones de colombianos. Hoy somos el gobierno de 50 millones de colombianos. Creo que es una oportunidad para que esta nación sea capaz de construir en medio de la diferencia. El reto más grande es devolverle la paz y la tranquilidad a este país. El reto más grande que tenemos como colombianos y colombianas es hacer que la dignidad se haga costumbre, es hacer que nuestros niños y niñas no mueran de hambre en Colombia. Por eso el agua potable tiene que llegar a cada hogar colombiano. Por eso cada joven que también plasmó sus sueños y esperanzas tiene que tener puertas abiertas para que la educación no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos. Aquí ponemos en mano de los congresistas, senadores y representantes del Congreso un plan de desarrollo con unas bases construidas desde la gente, desde las regiones, desde los territorios, desde el amor y la alegría y desde la esperanza que cada colombiano ha puesto en este gobierno. Vamos, mi gente, para adelante, vamos Colombia, que sí se puede, Colombia, potencia mundial de la vida. Vamos juntos por el vivir sabroso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Seguimos con la presentación de la canción oficial del Plan Nacional de Desarrollo, interpretada por su autor, David Cawok, y Martinica, en compañía de su grupo musical. Niños y niñas colombianos, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Colombia, unidos en el cambio por la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, unidos en el cambio por la vida. Colombia, potencia de la vida. Llegó el cambio popular, la emancipación del pueblo. Es el tiempo de hermandad. Somos mucho más los buenos. La fuerza de la unidad, el poder comunitario, en nuestra diversidad. La memoria no hay resguardo, un santo de libertad. Y el pueblo soberano, por la solidaridad. Y el pueblo colombiano, y que en nuestra tierra vive la paz. Viva las mujeres cuidadoras, viva la olla comunitaria, viva el agua pura en la Amazonas, viva el fértil campo en la sabana. Colombia, unidos en el cambio por la vida. Colombia, potencia
potencia de la paz, libertad y democracia son respeto y dignidad, potencia de turismo por la diversidad, rutas de saberes y sostenibilidad, honrando nuestro origen, estallido cultural, calidad social y humana, su camino de igualdad, el futuro lo escribimos juntos. Y aunque a veces vengan tiempos de tormenta, el cariño y tu empatía me levanta, la esperanza de luchar por un mañana donde para todos amanezca. Colombia, 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 potencia de la vida. Colombia, 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 potencia de la vida. Colombia, 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 potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Un fuerte aplauso, por favor. Colombia, potencia mundial de la vida. Ahora damos paso a la intervención del director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Jorge Iván González. Muy buenas noches. Saludo al presidente, a su esposa, a la vicepresidenta, a los congresistas que nos acompañan hoy, a los ministros, a todos ustedes. Yo hablo no a nombre de Planeación Nacional, hablo a nombre de un conjunto numeroso de expectativas. Planeación Nacional lo que ha hecho durante estos meses es ordenar, es tratar de articular. Los diálogos regionales primero, después el Consejo Nacional de Planeación, después las audiencias públicas. Y estos días las consultas con diversas comunidades. Y finalmente un esfuerzo enorme del equipo de gobierno para que este plan de desarrollo logre articular expectativas, logre articular sueños en una dinámica de lo posible. Quiero agradecerles a todos los que participaron en este proceso. Quiero decirles, este es el primer plan de desarrollo del país que coloca el territorio en primer lugar. El hecho de que hayamos hecho entre todos esta apuesta nos permite pensar que es posible un país distinto y que podemos avanzar en cambios estructurales. La nación, con todos ustedes, ha hecho un esfuerzo de proponer grandes estrategias, de romper dinámicas sectoriales, de unir el presupuesto en función de proyectos de largo plazo. En este acto nosotros entregamos las expectativas al Congreso. Pasamos de una democracia deliberativa, de una democracia participativa, a una democracia representativa. El que estas expectativas se puedan convertir en realidad, empiecen a ser realidad, depende de este proceso absolutamente complejo que comenzamos hoy con el Congreso de la República.
Si queremos cambios estructurales, necesitamos definir proyectos estratégicos. Planeación ha cumplido su función, y ha cumplido su función porque entre todos hemos diseñado proyectos estratégicos. Ahora el Congreso tiene la palabra. Creo que Colombia espera que el Congreso le apueste a grandes proyectos. Si no hay proyectos estratégicos, no cambiamos estructuras y no podemos empezar el camino para que Colombia efectivamente sea una potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Le damos la palabra al ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Ocampo. Señor Presidente de la República, Primera Dama, señora Vicepresidente, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, honorables congresistas presentes, estimadas ministras y ministros colombianas y colombianos. Poco puedo agregar a estas palabras que acaba de expresar el señor director del Departamento Nacional de Planeación, que tuvo a su cargo la coordinación de este trabajo inmenso que involucró, como también lo ha dicho la vicepresidenta, a las comunidades regionales. Todos nosotros servimos de puente para unos diálogos regionales que fueron sumamente interesantes, por ejemplo, en el caso mío, como coordinador del diálogo del Chocó, y además participantes en muchas otras negociaciones con las comunidades, como las que ha tenido lugar estos días con las comunidades indígenas y afrocolombianas. Pero quiero en particular resaltar el inmenso trabajo del equipo de gobierno. Este trabajo que ha sido coordinado por el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que ha ido ministerio por ministerio, institutos por institutos, tratando de sentar las bases para un inmenso avance social, inmenso avance en materia ambiental, inmenso avance en términos de convergencia regional del desarrollo, y todo esto obviamente dentro del contexto de una política económica sana, como corresponde decirlo a un ministro de Hacienda. Entonces, aquí tenemos un trabajo en el cual yo sí quiero agradecer individualmente a cada uno de las ministras y ministros del gabinete que trabajaron estrechamente con nosotros en esta tarea inmensa para preparar los documentos que estamos dando a conocer el día de hoy, las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el resumen de las consultas regionales, el proyecto de ley que contiene una gran cantidad de instrumentos útiles para el avance en materia económica, social y ambiental del país y en la convergencia regional del desarrollo, y además el plan plurianual de inversiones. Y bueno, damos obviamente la esperanza de que con el Congreso de la República vamos a trabajar estrechamente en discutir estas bases del plan de desarrollo, este articulado y este plan plurianual de inversiones, precisamente para lograr el avance que representa este gran proyecto que es de Colombia, Casa Mundial de la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En este momento se llevará a cabo la firma para la erradicación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Gobierno Nacional. Firman en su orden
el director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Jorge Iván González. Firma el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Ocampo Gaviria. Y firma el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Un fuerte aplauso, por favor. Y recibe el radicado el secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir. Muchas gracias. Le damos la palabra al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Muy buenas noches a todos los colombianos, colombianas presentes. Señor Gustavo Petro, presidente de la República, buenas noches. Primera dama Verónica Alcocer, vicepresidenta Francia Márquez, director nacional de Planeación, profesor Jorge Iván González, ministro Ocampo de Hacienda, presidente del Senado, compañero Roy Barreras, demás ministros del gabinete, periodistas, alcaldes y alcaldesas y apreciados colegas congresistas. Pero especialmente un cordial saludo a los ciudadanos y ciudadanas a quienes se pararon acá a presentar el Plan Nacional de Desarrollo, quienes acompañaron y más de las 250.000 personas que participaron en los diálogos regionales. Hoy, todo lo que represento como colombiano, joven, soñador de utopías aprendidas en la universidad, en las calles y en el trabajo con los más vulnerables, se empieza a materializar. Hoy, soy testigo del inicio de la transformación hacia el cambio, de un cambio joven, de un cambio que tiene que vencer el miedo de lo que hemos vivido. La presentación del Plan Nacional de Desarrollo es la consolidación de una hoja de ruta renovada, de la adecuación de un Estado que no estará nunca más a espaldas de su gente. Este plan de desarrollo es el faro que guiará la puesta en marcha de políticas públicas que propendrán por el bien público, que defiendan el ambiente y el desarrollo sostenible como el horizonte inmediato, que construirá una sociedad para que nuestros hijos y nietos tengan un país más equitativo, justo y en paz. Y un país que no quede rezagado con las exigencias del mundo globalizado y turbulento del siglo XXI, pero sobre todo, por el contrario, que sea líder regional. Tengo el honor de recibir como presidente de la Cámara y acompañar la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, cuyo articulado será la llave con la cual garantizaremos el bienestar de millones de colombianos y colombianas, tanto los que votaron por el cambio, como de millones de colombianos que a veces con escepticismo quieren pronto resultados. Este es el mecanismo que junto a las reformas del cambio que vamos a tramitar permitirá hacer realidad lo que reclama la mayoría de los ciudadanos, los que manifestaron a gritos en las calles y en las urnas que el cambio tenía que ser ahora. Los ejes de transformación del cambio están inscritos en este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a cumplir nuestra promesa de transformar la política
para darles soberanía alimentaria y justicia social a los más vulnerables. Nos planteamos la meta de reducir la pobreza multidimensional, espero yo, a un solo dígito. Con este Plan Nacional de Desarrollo lograremos incidir y transformar a Colombia para que sea líder en transición energética. Le entregaremos herramientas a las regiones para que se reduzcan las brechas sociales y económicas. Profundizaremos la agenda social para tener más educación, más ingresos y trabajo, más empresas y productividad, más tranquilidad y seguridad. En definitiva, más bienestar. Este es el Plan de Desarrollo del Cambio, lo digo con orgullo. ¿Y este cambio hasta dónde será posible? Hasta donde ustedes digan, los ciudadanos, hasta donde ustedes deseen. Los cambios tendrán lugar si el pueblo colombiano se apropia de esta agenda y la discute y la defiende. Como demócratas que somos, creemos profundamente en que el destino del país solo puede ser asumido por su pueblo, nuestro pueblo. Manden, que nosotros obedecemos. Arriésguense a dirigir, que nosotros avanzaremos hasta donde ustedes nos lleven con su fuerza. Decidieron elegirnos para gobernar. Ahora les invitamos a defender e impulsar las grandes reformas para cambiar el país. Como presidente de la Cámara, seguiré apostándole a la más amplia discusión, convergencia y divergencia, como lo he hecho hasta el momento. Seguiremos dejando en alto el valor de la democracia representativa mediante los debates amplios y con garantías. Sigo creyendo que este es el Congreso del Cambio. Atrás, las incertidumbres y bienvenida la alegría de un futuro promisorio. Porque más que vivir en una época de cambios, viviremos un auténtico cambio de época. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Racero. Continuamos con la intervención del presidente del Senado, Roy Barreras. Grata sorpresa, con rana puesta. No sabía que iba a saludarlos hoy, pero aprovecho para agradecer a todos su presencia en este día tan cálido. Hubo un hombre que empezó a caminar hace algunos años por las tierras de Cundinamarca y por las tierras del Caribe. Y siguió caminando las montañas, las sierras. Caminó perseguido, caminó defendiendo a otros. Y a lo largo de su camino lo fueron acompañando primero algunos pocos, luego decenas, centenares, luego miles, luego millones. Y llegó a esa casa que es de todos, la Casa de Nariño. Ese hombre que es Gustavo Petro, hoy no solamente está acompañado por millones de colombianos, sino que encarna ese pueblo. Yo quiero compartir en esta improvisada y breve intervención inesperada, porque como ustedes saben, el plan de desarrollo se tramita por la Cámara y es el presidente de la Cámara el encargado de darle la bienvenida, que se equivocan aquellos que piensan que el presidente Gustavo Petro es solamente un presidente. Petro es la encarnación de una ilusión colectiva, es la encarnación de un sueño colectivo. Por eso, este gobierno solo puede tener éxito. Gracias, director de Planeación, por su esfuerzo enorme que está plasmado en ese libro, al gobierno entero que lo construyó, a mis compañeros congresistas, senadores, representantes, que lo recibiremos con todo el compromiso del mandato popular. Gracias también a los congresistas de los partidos aliados que acompañan al pacto en esta tarea, que es la tarea de cumplir con el cambio de los colombianos. Este libro, este plan, obedece a 3 premisas que el presidente Petro le ofreció a los colombianos el día del triunfo, cuando emocionados estábamos escuchándolo. Dijo solo 3 cosas: paz total, justicia social y justicia ambiental. Pues este plan de desarrollo, en un día que Colombia puede celebrar, hará posible una sociedad más justa, un país en paz,
una sociedad más incluyente. Tengámosle fe al plan de desarrollo, tengámosle fe al cambio. Estamos absolutamente comprometidos con la vida, con pasión, con ese cambio y con las reformas sociales que se derivan de este plan de desarrollo. Espero con ilusión que en esta breve legislatura, que dura apenas 58 días hábiles, seamos capaces, con todo el compromiso, no solo de sacar adelante ese plan de desarrollo, los ajustes presupuestales necesarios, sino las reformas sociales que son el legado social del pacto, del presidente Petro y de todos los colombianos. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la ley de sometimiento, son prioridades absolutas. Una vez que los demás ministros cumplan la tarea que ha cumplido hoy el plan de desarrollo, el director de planeación, de erradicar sus proyectos, ojalá en los próximos días, el Congreso está listo para empezar a trabajar y cumplir el mandato popular y cumplir, presidente Petro, con lo que usted encarna, el sueño de los colombianos. Muchas gracias. Y gracias por prestarme la ruana, presidente. Muchas gracias, señor senador. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Representantes de las etnias indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, jóvenes líderes y lideresas que se movilizaron desde diferentes lugares del país a este lugar. Primera dama de la Nación, Verónica Alcocer. Vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Presidente del Congreso de la República, Roy Leonardo Barreras Montealegre. Presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero. Ministro del Interior, Alfonso Prada Gil. Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo. Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Jefe de Despacho Presidencial, Laura Camila Saravia. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y Secretario General, Oscar Mauricio Liscano. Ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, funcionarios y colaboradores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación, David K. Wok, autor de la canción oficial, aquí presente también, del Plan Nacional de Desarrollo y el grupo musical Alto Grado, y en general a toda la comunidad que aquí nos acompaña en este lugar que viene a ser uno de los lugares más hermosos de Bogotá. Lo abrimos al pueblo, estaba cerrado. No es solamente un gesto de apertura de una calle para ver unos palacios que son los palacios del poder, sino que es también un gesto simbólico en función de mostrar que las instituciones de Colombia, que su Estado, que las decisiones públicas, llámense leyes, llámense decretos, son del pueblo, son para el pueblo, están pensadas alrededor de una palabra que a veces suena abstracta, el pueblo, la gente de los territorios, los que están al lado de una quebrada, de un río, de pronto aún en medio de la inundación, que ya baja su fuerza, el pueblo que trabaja, el que estudia, el que se sube al bus a estas horas del día, el que sufre las inclemencias, algunos que tienen hambre, otros, todos quizás esperanzas, los colombianos y las colombianas que pasan por esa calle simbólica que es mirar las instituciones, pero no simplemente para observarlas, sino en cierta forma para tenerlas, para que sean su propiedad, ni más ni menos. Esa es la definición de democracia. ¿Quién es el propietario de estos palacios que nos rodean, de estos espacios, de estas decisiones que se toman? Los propietarios son el pueblo.
Eso se llama una democracia. Hoy quizás las angustias por la situación económica, que indudablemente en el mundo no es bueno, en medio de unas circunstancias de guerra, de naciones que se hablan a través de las armas, que están a punto de desatar incluso una conflagración mundial, como si ya no nos hubiéramos cansado de las que hubo, que hablan tonalidades guerreras. Hoy desde este país nosotros queremos hablar en tonalidades de paz. Es desde Colombia donde salen los mensajes de paz, no desde el mundo. Y esas circunstancias yo creo que deben llevarnos a reflexión. Del mundo viene la guerra, del mundo viene la crisis económica, del mundo viene la inflación de los alimentos, pero nos han vulnerado. No hemos resistido mucho a esas circunstancias negativas, porque modelos económicos, decisiones tomadas en el pasado nos volvieron vulnerables. Porque el maíz lo importamos y no lo producimos. Eso nos volvió vulnerables. Ese maíz de los indígenas, ese maíz que quizás fue un ser humano, una mujer, he dicho, que paseaba por estas tierras, quizás en el Caribe, allá junto al río Sinú, descubrió por primera vez cómo era el alimento preferido de muchos animales y decidió que podía ser el de los seres humanos y descubrió para la humanidad el maíz. Ese maíz lo importamos, ya no lo producimos. ¿Qué condujo a Colombia a dejar de producir el maíz, el alimento, y a importarlo? Políticas, decisiones que no tenían que ver con el pueblo, que tenían que ver con los negocios, con ideas fundamentalistas, con ideologías que hoy se entierran ante la realidad de los pueblos del mundo. Hoy necesitamos producir maíz. Hoy necesitamos acabar el hambre de Colombia, no suplicando fuera de nuestras fronteras, sino sabiendo de nuevo hacer el surco en la tierra y producir los alimentos. Parte de este cambio que significa producir, que es la base de la riqueza, es lo que está consignado en ese Plan Nacional de Desarrollo. Cómo Colombia se vuelve de nuevo una sociedad productiva y por tanto rica. Alguien dirá, pero con este hambre andando por las calles, por los pueblos, en la vereda, ¿cómo podemos volvernos una sociedad rica? Y hay caminos que otros pueblos han andado, que nos pueden mostrar en su historia. Indudablemente tenemos que coger las circunstancias actuales que nos inundan de problemas económicos. Hemos apostado en un proyecto de ley que ya se discutirá en unos días en el Congreso de la República, a que sea la economía popular, a que a través del crédito que salga del presupuesto nacional para irrigar eso que llamamos economía popular, que es la de San Victorino, que es la que llega a las calles, que es la del campesino, que es la de la señora microempresaria, que es la del cooperativista, que es la del rebusque. Preguntaban por ahí en las redes algunas de estas intelectualidades, ¿y qué significa la economía popular para el gobierno del cambio? Pues la mitad de la población colombiana conducida, casi que obligada al rebusque. Es ahí donde creemos que podemos construir una potencialidad económica de Colombia si la empoderamos, si le damos poder en términos de capital, de crédito, poder en términos de espacio, de tierra. Tierra para el campesino, sí, pero fibra óptica para toda la población, que es la nueva tierra del siglo XXI. Si le damos poder en los saberes,
en la educación. Es así como podemos reactivarnos económicamente y de manera permanente. Es que al combinar como en un sancocho ese capital que se puede entregar, esos espacios y esos saberes, es que sale una sociedad rica. La sociedad rica no es la que se mata entre sí, como nos han convocado en las últimas décadas. Esa es una sociedad pobre y repobre. La sociedad rica es la que amplía los espacios del conocimiento, es la que amplía los espacios para producir, es la que amplía los espacios en donde el capital no sea para 10 personas, sino para millones de colombianos y colombianas. Esa estrategia de reactivación la verán en el proyecto de ley de adición presupuestal y la verán de manera muchísimo más profunda en este Plan Nacional de Desarrollo. Aquí se habla de una potencia mundial de la vida. ¿Cómo volver a Colombia una aliada soberana y profunda de la vida y de la existencia humana? ¿Cómo dejar esos caminos donde Colombia era simplemente un cementerio, un campo de sangres y de gritos dolorosos de personas que morían o desaparecían o eran torturadas o llevadas a las cárceles, en ese fratricidio perpetuo que ha sido la historia de la República? ¿Cómo construir lo contrario, una potencia mundial de la vida? Decía el presidente de la Cámara, Racero, ¿cómo cambiar de época? Sí, se trata de cambiar de época. Lo que estamos aquí convocando es a un cambio real, no a un cambio simplemente en las palabras. Es difícil porque las inercias abundan desde el rincón en la esquina hasta las oficinas públicas, en el pensamiento humano, en los temores a tomar decisiones, a aventurarse en caminos que no se han caminado hasta ahora en la historia del Estado colombiano. Pero es necesario romper las inercias, es necesario que aquella frase de Turbay, que como me comentaba la ministra de Agricultura, Cecilia López, no se vuelva realidad. Hoy decía Turbay Ayala que los gobiernos de los presidentes no son sino la ejecución de los planes del presidente pasado. O sea que a nosotros nos han condenado, si Turbay tuviese razón, a hacer el plan de gobierno del presidente Duque. Con su respeto, no queremos eso. Nosotros queremos cambiar y por tanto hay que romper la inercia, aventurarnos a lo nuevo en la administración pública, y eso nuevo es gobernar con los movimientos sociales, con la gente, pegar el gabinete al territorio, no dentro de estos palacios fríos que se enfrían con estas brisas heladas propias de este lugar, como una vez escribiera García Márquez, que debió haber sentido cómo el frío penetra hasta los huesos, y así lo escribió en 100 años de soledad. No, es el gobierno allá en el Catatumbo, en La Guajira, en Córdoba, en Leticia, en tantos caminos que en estos meses ya hemos andado juntos o por separado, y que ha convocado a 250,000 personas a hacer ese libro que hoy se le entrega al Congreso de la República. Difícil que la opinión de 250,000 personas participando físicamente en asambleas se traduzca en una ley. Sabemos, por ejemplo, que se propusieron 230,000 kilómetros de vías campesinas, de vías terciarias, como le llama el Congreso. ¿Cuántas podremos hacer? Obviamente dependerá de los recursos que tengamos, pero esa voz llegó ahí.
A mí no me gustaría hacer cosas que no hubiera dicho la gente, porque de eso se trata la democracia. Jorge Iván González, el director de planeación, pronunció la palabra democracia participativa, que es la gran construcción conceptual de la Constitución del 91. Darnos el lujo de construir una gran democracia participativa. Es decir, permitirle a la gente que tenga poder. Es decir, decirle a la economía popular, por ejemplo, empodérense con los recursos públicos. Abramos la contratación, está escrito en ese libro. ¿Quiénes se adueñan de la contratación pública de Colombia? Los mismos de siempre. Carteles por aquí han aparecido en las investigaciones, unos pocos que concentran billones de pesos que le entrega el Estado colombiano para hacer alguna u otra obra. Muchas ni se hacen. ¿Y por qué no le entregamos también la contratación al campesino que produce alimentos? ¿Y por qué ese alimento no va en la región a los colegios que se atienden hoy a través del PAE? Y en vez del plan de alimentación escolar que controla un contratista tradicional, muchas veces con sanciones de corrupción, porque el campesino no lleva al colegio y el Estado no permite comprar esos alimentos. Y entonces, si son billones de pesos, decenas de miles de millones de pesos en una región concreta, ¿acaso eso que sumado con el ICBF, por ejemplo, y a escala nacional, con el Ministerio de Educación suma casi 20 billones de pesos, eso trasladado a la economía popular, ¿no enriquecería a la gente que hoy está pobre? Parcialmente, claro. Solo una acción del Estado, solo un cambio de actitud, solo unas normas y unas decisiones que piensan en la gente lo podría lograr. Eso está escrito en ese libro que le entregamos a la Cámara a través suya, David. Podríamos hablar de muchísimos más temas. Ya la prensa los exculcará al máximo. Ya veremos sus artículos. Ya se abrirá el debate público. Ya temas que quizás no sean los más importantes para nosotros serán las primeras páginas mañana. Pero de eso se trata el debate público. Claro que aquí encontrarán temas que no vienen de las decisiones puras de nuestro pueblo. Ahí encontrarán temas como el hidrógeno verde, por ejemplo. Como si Colombia sí pudiese estudiar en factibilidad la energía nuclear, por ejemplo. O si Colombia pudiera tener una agencia nacional aeronáutica. Dirán, ¿vamos a mandar un colombiano a la luna? No. Vamos a construir con otros países latinoamericanos un sistema satelital que nos permita tener información. Encontraremos temas de esa magnitud y otros muy sencillos de cómo se le entrega tierra al campesino. El primer proyecto y programa para que Colombia sea una potencia mundial de la vida es que el campesinado pueda tener los espacios para cultivar alimentos. Es que así se disminuye el hambre en Colombia. Ahí hay una partida que estará en el presupuesto de este año de 5 billones de pesos para comprar 400.000, 500.000 hectáreas, ojalá podamos, que de grandes hacendados, tierras fértiles, pasarán a decenas de miles de familias campesinas. Yo a eso le llamo justicia social. En el discurso de posesión hablamos de estos muchos temas que configuran la justicia social. Claro que si llenamos el territorio nacional de sedes universitarias públicas, el Chocó, el Guainía, Arauca, la Guajira, el Pacífico colombiano afrodescendiente,
de sedes universitarias, claro que construimos justicia social. Eso se encontrará en ese libro. El Congreso de la República dirá si lo aprobamos y si entonces le permitimos a las juventudes de Colombia la posibilidad del acceso al saber y a la frontera última del conocimiento humano en toda su diversidad. Y justicia ambiental también está escrita en esas páginas. Burla sobre la transición energética, pues allí encontramos cómo podríamos poner en los techos de las casas del Caribe y de las zonas de alta radiación solar paneles solares. ¿Cómo podríamos abrir el país a una inversión extranjera? Quizás con otro criterio y carácter que la que hasta ahora ha habido en alguna porción de nuestra historia. Aquí estamos hablando e invitando a los capitales extranjeros a construir la red férrea nacional. Aquí estamos invitando a los capitales extranjeros a construir granjas solares y parques eólicos con la enorme potencia que tiene Colombia de sol y de vientos para poderlo hacer. Aquí estamos invitando al capital extranjero a hacer grandes plantas para producir hidrógeno verde, que es la conjunción de la electrólisis del agua dulce con energías limpias. Lo podemos hacer en grande. Podemos utilizar nuestros puertos para que los cargueros que dejarán de cargar carbón, porque la humanidad tiene que separarse de los combustibles fósiles, empiecen a reemplazarlos por los limpios, como el hidrógeno verde. Desde el panel solar en una casa campesina hasta la gran factoría, quizás la más grande de América Latina, ojalá podamos, para producir hidrógeno verde, está contemplado en ese libro. ¿Cómo ordenar a Colombia alrededor del agua? ¿Cómo un invierno, que quizás los que siguen serán peores que los que hemos vivido si la crisis climática continúa? ¿Cómo esos inviernos no nos matan a la gente? ¿Cómo es posible que aún repitiéndose las inundaciones en los mismos lugares siga muriendo gente cuando lo que tenía que hacerse era reubicar la población en zonas de bajo riesgo y no de alto? ¿Qué ha pasado en Colombia para que en 10 años los pueblos no se reubiquen? Las poblaciones campesinas no lo hagan, los barrios en las laderas peligrosas sigan ahí, cuando se sabe que el próximo invierno derrumbará la montaña e inundará los valles con el agua de los ríos crecidos, porque esa es la crisis climática. Bueno, ¿cómo hacerlo? Está escrito en esas páginas a consideración del Congreso de la República. Cuando nos posesionamos como el gobierno de cambio, dijimos: la justicia social y la justicia ambiental son la base para que Colombia sea una potencia de la vida. Pues el Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Colombia Potencia de la Vida, está constituido de una serie de páginas, de palabras y de artículos que las llenan, que se dedican a cómo construir justicia social y justicia ambiental en Colombia. Se abre pues la discusión. En esta Colombia de bellezas, también la democracia es posible. Es más, yo diría, la belleza es más bella si existe la democracia. Ahora pasamos a la democracia representativa. Un tiempo. Ahora le toca a ustedes, congresistas, hombres y mujeres de los diversos partidos, definir e incluso impulsar la posibilidad del gran acuerdo nacional. Preguntaban por allí por qué me reúno con Uribe. Ya algunos maledicentes decían: ¿y qué le va a ofrecer o qué le está ofreciendo? No, yo estoy ofreciendo paz.
Un acuerdo nacional es necesario y imprescindible, pero no es un acuerdo nacional para arrodillar al pueblo y hacer más negocios sobre la base del sacrificio popular. Es para que Colombia se enriquezca, pero toda, no unos pocos. Es para que las reformas permitan que los derechos se garanticen hasta el último colombiano. Es que me puede ir a mí muy bien con mi sistema de salud, indudablemente. A mí me va bien, me han curado, me he salvado incluso en alguna oportunidad un médico la vida en una prestigiosa IPS, no EPS. Pero no me puedo quejar de ello. El problema es que mi ventaja, mi privilegio, no ha sido el de la madre, no ha sido el de la mujer embarazada ya en Leticia, ni en Chocó, no ha sido el del niño en La Guajira, no ha sido el del campesinado y los pueblos que viven en los campos, no ha sido el de la gente en Ciudad Bolívar, no ha sido el de la gente en Siloé, no el de la mayoría del pueblo caribeño. Y entonces, porque yo tengo el privilegio de tener una salud que quizás me salve, tendríamos que tener un modelo de salud que excluya a los demás. Y lo mismo podría pensar de la pensión. Claro que yo puedo tener la pensión, pero claro que la mayoría de la gente de mi edad, cuando llegue a la edad de pensionarse, no la tendrá. ¿Qué hacemos? ¿Me encierro yo con mi privilegio o reformo las cosas de tal manera que los demás en el momento adecuado puedan garantizar su derecho? ¿Y qué hacemos con el mundo laboral? ¿Nos conformamos con esas hileras de mujeres firmando contratos a 3 meses? Y de hombres también, sin saber si habrá un nuevo contrato, si el año finalizará con la garantía del empleo, si el otro año no lo habrá, si llegará el hambre, la inestabilidad, o nos permitimos una reforma laboral en donde al trabajar después de las 6 de la tarde, ya en la noche, haya una hora extra, o el sábado o el domingo, o que por lo menos vuelva a revivirse el contrato a término indefinido que permita que las personas puedan hacer una vida con más tranquilidad y aportarle más productividad a la empresa si es privada, o al Estado si es el Estado, o a la sociedad toda. Pues mis privilegios no pueden ser la excusa para no permitir que la sociedad colombiana acceda a los derechos que están ordenados en la Constitución. Así que las reformas vienen en ese sentido, y vienen ojalá de la mano, ojalá de un pacto nacional. Ojalá que ciclos y círculos de privilegiados no se cierren ante la ignominia, ante la desigualdad. Ojalá que seamos todos los colombianos y colombianas capaces de construir la paz. Que la paz no es sola la de las armas, la paz es la de la sociedad. Así que buen viento y buena mar al Plan Nacional de Desarrollo, y que el Congreso expida las posibilidades de una Colombia potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente. Hoy inicia un nuevo capítulo para el país, en el que se espera superar las injusticias y exclusiones históricas a nivel económico, social y ambiental. De esta manera damos por finalizado el presente acto. Agradecemos a todos.